Bien, mis hermanos, vamos a ir a aquello que en realidad nos bendice, nos da fuerza como cristianos, como nuevas criaturas, en la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios va a estar enfocada en lo que es el Salmo 62, versículo 1 y 2. Y el título que le he puesto a este mensaje, a esta reflexión, se llama en la aflicción nuestra fortaleza es solo Dios. En la aflicción nuestra fortaleza es solo Dios. Creo que es justo el tiempo que hemos vivido. Para nosotros quizás ha sido medio distante muchas veces hablar de la aflicción, quizás qué es esa palabra. Pero en este tiempo creo que hemos podido tener bastante, no sé, acercamiento a lo que esto es en nuestra vida, más que nada en nuestra alma. Yo creo que hemos podido escuchar a nuestra alma muchas veces y la hemos sentido el que quiere mencionar algo, el que expresa algo. Entonces, por eso lo vamos a estar tomando desde el Salmo 62, 1 y 2, en donde está la raíz de la gran aflicción que vivió David en uno de sus peores momentos, en el cual refleja lo que en el fondo vino a sentir Jesucristo en su tiempo en que a él se le llamó rey, pero no se le trató como un rey. Entonces, quiero comenzar con un testimonio de un misionero que estaba en África, y este misionero, como la gran mayoría de los misioneros, estuvo viviendo aquello y una persecución donde solo a él querían alcanzarlo, querían tomarlo. Y el objetivo de los que lo perseguían era capturarlo, preguntarle si negaría a Jesucristo, hacerle la pregunta que le hacen a todos, y si él al final de cuentas confirmaba y no se negaba que era un cristiano, sería ejecutado inmediatamente. Este prisionero, bueno, aún no era prisionero, él corría por las cuevas, las cuales revisaban minuciosamente ellos, los que lo perseguían, y para poderlo encontrar. Lo aborrecían tanto a este hombre porque su influencia hacia las personas que vivían en esos sectores era tan grande, los cambiaba su forma de ser, su forma de pensar. Entonces solamente querían encontrarlo para matarlo. Entonces lo buscaban y seguían, lo revisaban en una de las cuevas en donde se escondía, y no se cansaban y seguían y continuaban buscándole. Y bueno, este hermano, de tanto huir, se cansó, no pudo seguir más, ya no tenía aliento, no tenía fuerzas. Y entonces llegó a un último lugar y se quedó quieto. Se quedó quieto. Y justamente cuando alguien se queda quieto y ya no hay más fuerza, no se quiere seguir la lucha, es justo cuando comienzan a suceder cosas maravillosas en este hermano. Él, mientras estaba escondido, él escuchó que venían revisando las cuevas en donde él se escondía, y mientras él miraba a la entrada, observó una pequeña araña tejiendo una telaraña en la entrada de la cueva. En minutos la araña cubrió toda la entrada de la cueva.
quedó completamente cubierto. Y él estaba quieto sin hacer nada, ya no había fuerza, ya no quería seguir, ya estaba dispuesto a que si entraban en esa cueva, él haría lo que siempre había pensado y esperaba la muerte. Pero estaba quieto viendo cómo la telaraña iba cubriendo la entrada de la cueva. Justo entonces sus perseguidores llegaron a esa cueva. Al ver la telaraña en la entrada pensaron, no, no, es imposible que haya entrado en esta cueva, no entró porque la telaraña estaría rota, estaría abierta, y si hay una telaraña obviamente que ahí no está. Así que decidieron seguir adelante. Bueno, luego de esto, este hermano, este misionero, él escribía mucho, escribía sus libros, y una de las cosas que escribió ese día en que fue librado del Señor fue la siguiente palabra: donde Dios está, una telaraña es como una pared, y donde Dios no está, una pared es como una telaraña. Es lo que aprendió en ese día cuando Dios le libró de aquellos perseguidores que solo pensaban terminar con su vida. Bueno, algo similar fue la vida de David. Él estuvo siempre llena de peligro. El rey Saúl lo perseguía, los filisteos lo perseguían, su hijo se volvió contra él intentando apoderarse de su trono. Siendo rey de Israel, se encontró varias veces viviendo como este hombre también en cuevas, aún siendo rey. Y todo esto para escapar de sus perseguidores. Hoy vamos a ver un consejo para los que desesperan debilitándosele su fe, o sea, la confianza en realidad. A veces perdemos la confianza en Dios y esa debilidad que viene en nuestra fe, a veces pareciera que no se va a volver a retomar. Bueno, vamos a ver ese tema, la confianza que debe tener un creyente cuando está en aflicción. Yo tengo escrito aquí el Salmo 62, 1 y 2, e hice como una recopilación de varias versiones para que este texto sea más entendible a nuestros oídos. Y lo voy a leer así como lo escribí. Dice: en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte nunca será sacudido. Bueno, en el versículo 1, lo que quiere decir más explícitamente es: en Dios solamente espera en silencio mi alma, es que está quieta. Nuestra alma está quieta solamente en Dios. Y el versículo 2 dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, amparo o defensa. Eso es lo que es mi baluarte, amparo o defensa. Nunca será sacudido. Bueno, David había aprendido que solo hay una fuente de liberación, y esa es Dios. Él como rey era la persona más segura del reino. Sabemos nosotros que antiguamente el que llegaba a ser rey era alguien que se entendía en esos tiempos que era un ungido de Dios, era Dios el que lo había colocado en el trono, y por lo tanto se veía como una conexión, casi como una parte misma de Dios en la tierra. Entonces el rey tenía toda esa protección con el solo hecho de ser nombrado rey. Entonces vemos a David
que tenía esa seguridad el puro hecho de ser nombrado rey. En segundo lugar, todo el ejército él era de él para protegerlo. No contaba con unos par de hombres o con algunos que estaban a favor de él, sino que todo el ejército le pertenecía a él para poder sentirse protegido. Así que tenemos el nombre de ser rey en el trono, un ungido de Dios, escogido por Dios, tenía todo ese poder, tenía todo el ejército a su favor exclusivamente para protegerlo, todo el dinero del país estaba a su disposición. Era increíble que él lo tenía todo, tenía un gran número de hombres leales y de confianza, fieles a él con lo que él podía contar. O sea, quizás superior a todos los reyes que nosotros podemos encontrar en los registros de la Biblia, David era el escogido de Dios, tenía todo eso. No tenía por qué en él haber no sé, algún síntoma de poder haber una aflicción en él, de que pudiera haber un temor a una persecución. No tenía por qué, porque él lo tenía todo a favor. Debiera ser un hombre feliz, debiera ser un hombre dichoso. Y obviamente que lo era. Pero con todo, de pronto el rey experimenta una de las peores aflicciones en medio de su reinado. ¿Qué aflicción? O sea, su hijo Absalón se había rebelado contra él, arrebatándole su reinado. Y eso no es algo menor. Sabemos nosotros que podemos tener enemigos en esta tierra, podemos tener personas encima de nosotros que nos persiguen, nos aborrecen, nos odian. Pero cuando esto se trata de un hijo y se trata también de poder rebelarse frente a un reino que ha adquirido de parte de Dios o alguna autoridad que ha sido puesta por Dios en mí, y que mi mismo hijo quiera rebelarse frente a mí y que quiera quitarme aquello que esto ha sido una elección no de hombres, no de ciertas personas sabias, sino que en realidad de Dios mismo, es algo que me incomoda y me comienza a afligir, porque comenzamos a preguntarnos en realidad qué es lo que está mal en mí, porque ya comenzamos a cuestionarnos nosotros mismos. Comienza David a vivir este sentir en lo que él comienza a afligirse su corazón hasta su alma. Su consejero y su gran amigo le habían traicionado. Él tenía un amigo que siempre fue su mejor amigo, en los que era su amigo del alma, mayor que su hermano, le había traicionado. Su consejero, porque los reyes generalmente tienen alguien que le aconseja en el momento en el que necesitan el poder ser aconsejado. Los habían traicionado. Dejaba también en ese momento que estaba viviendo todo esto, comienza a dejar la ciudad huyendo de su mismo hijo y de su pueblo que lo había elegido. Aquel pueblo que quizás con gritos, alguna vez con palmas, quizás lo eligieron a él para que sea rey. En este momento David se encontraba huyendo de ese mismo su pueblo al cual él había servido, de su mismo hijo, o sea, su familia, su pueblo. No solamente lo estaba dejando, no solamente lo había traicionado, sino que ahora estaba huyendo de ellos. Y un pueblo que siglos más tarde también gritaban Hosana cuando Jesús entraba
a Jerusalén. Y luego de un tiempo más, este mismo pueblo que gritaba Hosana a Jesús, gritaba crucifícale. Esto mismo que sintió Jesucristo en ese tiempo era lo que estaba sintiendo David. El mismo pueblo que lo había elegido, el mismo pueblo ahora estaba deseando la muerte para él. Entonces, David sintió la punzada de la voz en la turba que estaba persiguiéndolo. Mientras lo hacía, mientras David se iba del pueblo, los relatos nos dicen que lo hacía llorando por lo que estaba sintiendo. Y además lloraba porque tenía que apartarse del arca del pacto y tenía que dejarla en Jerusalén, tenía que dejarlo en ese lugar y irse sin el arca, sin su pueblo, sin su hijo, lo hacía llorando. Si leemos en 2 de Samuel 15:30, dice lo siguiente: David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Yo creo que tenemos una aflicción aquí tan profunda que obviamente nosotros no la hemos sentido. Pero ¿qué pasaba en el corazón, en el alma de David? Él dice que además del llanto casi no pronunciaba otra cosa. Pero en el momento en que él habló, él dijo: en Dios solamente espera en silencio mi alma. Su alma esperaba en silencio en Dios, que algo quitara esa aflicción de su corazón. Para el creyente, como nosotros, solo hay una verdadera fuente de protección, obviamente, que es nuestro Dios. Pero también debemos meditar un poco en que muchas veces no lo es, no la sentimos así. Quizás en los tiempos de más aflicción, como lo que estamos viviendo ahora en este tiempo de la pandemia, y más ahora en cuarentena, que vino esto a ser más notorio en nosotros, quizás podamos comenzar a sentir, quizás podemos escuchar nuestra alma para llegar a pronunciar como David dijo: en Dios solamente descansa o está en silencio mi alma, quizás. Pero hay otros canales que obviamente vienen de Dios para protegernos, pero que a veces nosotros los consideramos que en realidad ellos son los verdaderas o la verdadera fuente de que nos protege. Por ejemplo, el trabajo mismo. Muchas veces nos esforzamos tanto en un trabajo, buscamos un trabajo, estudiamos para tener un trabajo que pueda brindarnos una protección a nosotros como personas, como familia, una vez que nos casamos y queremos proteger bien nuestro hogar y logramos por ahí buscar y nos apoderamos de un trabajo que en el momento que lo tenemos lo llegamos a sentir como una de las mayores protecciones. Nos sentimos tranquilos, nuestra alma reposa, está allí satisfecha y no hay nada que me preocupe, ni más mínimo llanto se va a escuchar. Pero es solamente un canal en donde Dios nos está protegiendo.
no es la misma fuente. Por ejemplo, los seguros, a veces adquirimos algún seguro, más de algún seguro tenemos nosotros ahora. Eh, con todo esto del 10%, prácticamente es como un seguro que vino a socorrernos en este tiempo, pero buscamos algún tipo de seguro para que podernos sentir seguros, o sea, justamente eso, seguros y protegidos, amparados. No hay nada que pueda sucederme a una catástrofe. Bueno, ahí tengo un seguro para ello. Si me enfermo gravemente, tengo un seguro. Y nos sentimos protegidos. Las carteras financieras también son interesantes cuando a veces llegan a nuestros oídos y nos ofrecen, y financieramente queremos también estar ahí aferrados a algo que nos dé un respaldo. Es una protección. Y cuando eso está a nuestro alcance, nos sentimos tranquilos. Hablando de algunas murallas o sea, cómo aseguramos nuestro hogar, nuestra casa, cómo aseguramos nuestras posesiones. No la vamos a dejar a merced para que cualquiera entre y nos invada nuestro hogar o lo que tengamos. Acostumbramos a hacer, colocar las mejores cercas, ¿cierto? Algunos de fierro, otros de madera, pero de alguna manera bien hecha, bien segura, para sentirnos asegurados dentro de una muralla, como acostumbraban los pueblos antiguos. Y cuando logramos algo bueno, que nos sentimos seguros, no hay por qué preocuparse. Las alarmas, como último, las alarmas igual, hoy día han salido una cantidad de alarmas que nos ponemos a dormir tranquilos durante la noche. Total, la alarma va a avisarnos si hay un peligro, si hay una invasión, si están robando mis cosas. Pero son solo canales eso, no es la fuente misma de protección. Usados por Dios para protegernos y también liberarnos cuando tenemos algo que nos preocupa y no nos deja dormir, no nos deja concentrarnos. Son solo canales, pero no son la fuente misma. Por ejemplo, recordemos un poquito al misionero del cual le hablaba yo. El misionero luchaba por su vida, en cierta manera, y sabiendo el espíritu de un misionero, nosotros entendemos que un misionero quiere seguir viviendo no tanto por su vida, sino para seguir anunciando el Evangelio, que tanto ama y no quiere callar. Por eso él huía. Sus piernas se hacían más resistentes y corría y escuchaba los gritos y quizás disparos posiblemente, y sentía muy cerca quizás hasta los perros que lo perseguían, y corría. Y luego buscaba las cuevas, los lugares para esconderse los más seguros, y ahí se metía. Y cuando se sentía cerca, huía y buscaba otra. Pero al final no fueron su agilidad de huir, tampoco fueron las mismas oscuras cuevas que lo protegieron. Ninguna de ellas fue, sino fue una simple telaraña que fue tejida por una muy chiquita araña delante de la cueva que él estaba. Simplemente una telaraña logró protegerlo y hacer que sus perseguidores tomaran otro rumbo. O sea, Dios. Porque una telaraña no nos va a proteger, pero en este caso fue Dios. Cuando él se quedó quieto, cuando él descubrió que sus piernas no tenían fuerzas, cuando él descubrió que ya no quedaban cuevas para esconderse, entonces dejó lugar a que Dios sea el que se glorifique protegiéndolo. Eso es lo que vemos en el misionero. Ahora en David
¿qué fue lo que en realidad a él le dio tranquilidad para pronunciar esas palabras maravillosas que él dijo, que él era la roca, que solamente en Dios descansaba quieta su alma? No fue su reinado, no fue que él sea rey, no fue tampoco su gran ejército que él tenía lo que le dio la tranquilidad. Entendemos que una tranquilidad que él sintió, la seguridad que él sintió cuando estaba en esa posición, nadie de nosotros la ha tenido. Pero también con eso nos ayuda a entender que la verdadera tranquilidad que da Dios, que deja quieta nuestra alma, quizás tampoco la hemos sentido. Porque comparando lo que David tenía en realidad, la protección que él tenía, para que en algún momento él no pronuncie nada de eso, descarte todo eso y solamente termine diciendo, como leíamos en el versículo, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Para que David termine diciendo eso, es incomparable la quietud, la tranquilidad que se siente en el alma cuando en realidad esto es Dios el que actúa en nosotros. Y no fue todo el dinero que poseía tampoco, porque muchas veces en nuestra vida, aunque no lo decimos, aunque no lo comentamos o aunque lo negamos, generalmente es ahí de donde nos confiamos nuestra seguridad, nuestra protección, porque cuando no está, inmediatamente nos sentimos mal, nos ponemos mal y comenzamos a luchar para poder volverlo a tener, para volvernos a sentir seguros. Y ahí comienza la inseguridad en nosotros. Pero David aprendió a través de todo de que no estaba la seguridad en ello. No fueron tampoco sus hombres de confianza leales que él poseía, que podían estar siempre a su lado, ni su familia. Fue solamente la confianza plena en Dios. Por eso él dice lo que mencionó en este salmo: en Dios solamente espera en silencio mi alma, en espera. El creyente no es su trabajo al final, no son los seguros de vida que tengamos, no son las carteras financieras, no son las murallas, no son las alarmas, sino que es Dios que dará la quietud de nuestro corazón. Cuando estamos mal, cuando estamos en aflicción. La fe en la liberación de Dios producirá siempre un descanso para nuestras vidas, siempre producirá un descanso. La preocupación se irá, nos quedaremos quietos y esperaremos confiados lo que Él hará. Y para concluir, yo creo que recordemos cómo Jesús, el Maestro, en un momento consoló a sus discípulos que estaban ansiosos, cuando ya comenzó a mencionar que los iba a dejar. Y él en Juan 14:1 menciona lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Esas son las palabras con las que Jesús usó para poder tranquilizar y consolar a sus discípulos.
creer en Dios, creer también en mí. Entonces, cuando nos encontramos corriendo, ¿verdad?, perseguidos, en aflicción, en estos tiempos que son tan inciertos, quizás comenzamos una mañana ya complicados, ya sin saber cómo va a continuar todo esto. Y ya no nos juntamos, en realidad, hermanos, y ya no nos vemos casi. Y no solamente estamos hablando de algo que no tenemos, con algo que no contamos, sino que también tenemos el aplastar del mundo sobre nosotros, que está tratando de ingresar a nuestros lugares limpios que el Señor ha limpiado, esa parte santa, esa parte consagrada, en fin, todo aquello hermoso. Podemos sentir de que está invadiendo el mundo de a poquito, nuestro entorno, y va quitándonos y va impidiendo de mayor forma el que podamos tener una plena comunión que pueda llegar hasta relajar nuestra alma, hasta dejarla quieta, hasta poder esperar tranquilo. Con todo eso debemos recordar a David, recordemos a este misionero. En ellos siempre estuvo Dios, trayendo quietud a su alma, siempre. El problema a lo mejor no es el tiempo que estamos viviendo, no es lo que está en contra de todo esto. Es muy posible que la confianza en Dios es la que esté faltando en nosotros. Y en ninguno de ellos faltó. Es por eso que nosotros debemos siempre recordar que si Dios permite que vivamos estos momentos, todo lo que Dios quiere es que confíes solo en Él. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios quiere que confiemos solamente en Él. Él nos, como estudiamos aquí, como veamos, Él tiene muchos canales de bendición. Si vemos que hasta los pájaros, Él está preocupado de cada cosa, de cada situación, Él está preocupado. Y hay canales que están en nuestro entorno, a nuestra mano, para que nosotros vivamos como Él quiere vernos. Pero más que todo, Él quiere que confiemos solamente en Él como la fuente en la que la protección, la liberación pueda estar para nosotros. Así que ojalá, hermanos, aprendamos a confiar así como un niño confía de su padre. Eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy día, que esa fe, esa confianza no se pierda en nosotros, sino que en realidad, por más grande que sea la aflicción, el momento en el que estemos viviendo, siempre la confianza esté solamente en Él, así como un niño confía en su padre. Dios le bendiga, hermanos, por este tiempo de reflexionar en la palabra, que está muy de acuerdo con lo que estamos viviendo. Amén. Dios le bendiga.